Entonces, nosotros queremos formar patrones de interferencia. Ya hemos visto algunos procesos, pero vamos a sistematizarlo ahora de una forma más clara. Para eso necesitamos generar ondas coherentes. ¿Está bien? La interferencia será en ondas de cualquier naturaleza, pero se aprecia mejor si es que son ondas coherentes. ¿Está bien? Entonces, nosotros, si queremos formar ondas coherentes, necesitamos establecer algún mecanismo o algún patrón. Ahora, ustedes se han dado cuenta que no ven la interferencia de forma cotidiana. Esto se da porque se necesitan ciertas condiciones, que es justamente de lo que nosotros vamos a hablar. Entonces, la luz que es emitida de forma común, no la luz láser, por ejemplo, digamos, esta lucecita que uso en la pizarra, me está simulando una luz láser, ¿está bien? Entonces, la luz común no es monocromática, ¿está bien? Entonces, se puede tomar como una superposición muy grande de ondas. Y el número de estas ondas hace de que en promedio, como hemos visto hace un momento, en promedio, ese factor de interferencia o ese elemento coseno de delta en promedio sea 0. ¿Está bien? Entonces, no puedo yo conseguir fuentes coherentes de fuentes comunes, por lo habitual. ¿Está bien? Entonces, pero puedo buscar algún mecanismo en medio del cual sí lo haga, sí. Y ese es justamente este principio fundamental. La onda irradiada de una fuente de luz se divide de alguna forma, es decir, buscamos algún mecanismo de dividirlo en dos partes, y luego se superponen una con la otra por algún método apropiado. ¿Está bien? Bueno, realmente aquí es sí la onda. Entonces, y aquí lo voy a poner así, es posible, lo pongo de otro color remarcado porque es posible no significa que siempre se obtenga, ¿está bien? Obtener patrones de interferencia. Entonces, ese es el principio fundamental. ¿Qué es lo que adicionalmente nosotros necesitamos garantizar? Para que se dé la interferencia. Adicionalmente, nosotros vamos a decir lo siguiente: si la diferencia de recorridos ópticos de estas ondas, es decir, aquellas que hemos separado
hasta el punto de observación no supera cierta longitud de onda, es decir, no supera un valor al cual nosotros le vamos a dar esa característica de longitud de onda, y esta longitud de onda se denomina la longitud de coherencia. Es decir, no supera cierto valor al cual denominamos longitud de coherencia. Entonces, las variaciones aleatorias de las amplitudes, que son las que se dan en la luz normal, está claro, son aleatorias y por eso terminan siendo cero y no son observables. Pero en este caso, estas variaciones aleatorias de las amplitudes y de las fases en ambas ondas, las que hemos separado, son, y aquí voy a poner así, concordadas. Y entre paréntesis voy a poner coherentes. Es decir, no digo que sean coherentes estrictamente, pero con cierto nivel de aproximación. ¿Está bien? Y podremos apreciar el patrón de interferencia. Es decir, nosotros debemos separarlos por algún mecanismo, hacerlos recorrer diferentes caminos ópticos, ¿está bien? Y llegar a un mismo punto. Y en ese punto, si es que la diferencia de esos caminos ópticos recorridos distintos no superan cierta magnitud denominada longitud de coinferencia, vamos a apreciar la interferencia. ¿Está bien? ¿Eso está entendido, jóvenes? Entonces, dígame. Profe, entonces los equipos que hacen que miden interferencia, miden estas longitudes de onda bien pequeñas, ¿no? Son equipos que miden estas distancias muy pequeñas. O sea, lo tienen caracterizado. ¿Está bien? Tienen caracterizado justamente estas magnitudes. ¿Está claro? Entonces, más adelante vamos a ver, y ese es el principio de Huygens, de que cuando nosotros separamos las ondas, o sea, una luz la separamos, podemos considerar de que cada una de estas es una onda individual. ¿Está claro? Que es una onda individual. Entonces, cuando nosotros vemos, o sea, queremos ya ver el patrón de interferencia, a ver, vamos a hacerlo en otra página. Vamos a suponer que nosotros tenemos una fuente acá. ¿Está bien? Vamos a decir así, es una fuente luminosa. Y tenemos otra fuente acá. Y estas dos fuentes son parte, o sea, han salido de la misma. ¿Está claro? Es decir, lo hemos separado por algún
algún mecanismo. Vuelvo a repetir, cuando más adelante vamos a ver de que cuando nosotros separamos una fuente, normalmente aquí tenemos una fuente, S, la cual es separada, ¿está bien? Entonces no vamos a trabajar con esta fuente inicial, solamente con estas que están aquí. Vamos a suponer que hasta aquí han recorrido los mismos caminos ópticos. Entonces, hasta aquí son luces coherentes. Tenemos nosotros que la distancia han sido separados. Si esta distancia, vamos a llamarla D. ¿Qué es lo que vamos a hacer nosotros? Entonces, tenemos que ver cuál es el camino. ¿Cuál es el camino? Hacia esta pantalla, que es donde vamos a apreciar. ¿Está bien? Ahí nosotros es lo que vamos a apreciar. Entonces, esto es lo que nos va a dar el patrón de interferencia. Aquí nosotros vemos lo siguiente. Por ejemplo, elegimos un punto P. Digamos que elegimos este punto P que está acá. Este es nuestro punto P. Vamos a trazar dos rayos. El rayo que sale de esta hasta P y el rayo que sale de esta onda hasta P. Listo. Este tiene un recorrido R1. Este tiene un recorrido R2. Vamos a decir también, y esto es importante acá, que la distancia que los separa es L. O sea, la distancia a la cual se encuentra de la pantalla donde nosotros estamos viendo. ¿Está bien? Bien, aquí nosotros vamos a trazar la siguiente línea. Es una línea auxiliar. Y vamos a medir este ángulo. Este ángulo le vamos a llamar teta. ¿Está bien? Ese ángulo le llamamos teta. Muy bien. Todo esto es para poder caracterizar las ondas. ¿Está bien? Entonces, nosotros aquí vamos a tener un delta de R que es igual a R2 menos R1. Eso nos está indicando justamente la diferencia de recorridos ópticos de estas dos fuentes de luz. ¿Está bien? Eso lógicamente podemos trazarlos a diferentes puntos. Por ejemplo, puedo trazarlo también. Solemos trazarlo así, hacia el centro, pero estos los voy a dejar punteados. Porque no vamos a trabajar con eso, vamos a trabajar con los otros, los que van al punto P. Bien, entonces nosotros tenemos que la diferencia de caminos ópticos es este que está acá. Es decir, está recorriendo cierta distancia. Vamos a decir, esta es la diferencia de caminos. El término óptico lo vamos a agregar más adelante porque acuérdense que el camino óptico, recorrido óptico, tengo que multiplicar la distancia por el índice de refracción en el medio. En este caso, como ambos están en el mismo medio, el camino óptico va a ser proporcional a esta diferencia de caminos. ¿Está bien? Entonces, ¿qué es lo que nosotros vamos a tener?
si la diferencia de caminos, es un número entero, de longitudes de onda, es decir, si nosotros tenemos que este delta de R es un número entero m de longitudes de onda. ¿Está bien? A ver, voy a ponerle delta nomás. ¿Está bien? Simplemente, porque más adelante lo voy a emplear como camino óptico, donde nosotros tenemos de que este m es igual a 0, más menos 1, más menos 2, y así sucesivamente. ¿Qué es lo que significa, jóvenes? Por ejemplo, cuando llegan acá, como es simétrico, recorren el mismo camino, la diferencia entre dos distancias es 0. En ese caso es 0. Por aquí puede ser 1, más adelante 2, 3, o puede ser menos 1, menos 2. Esa es la diferencia en los caminos. Si voy hacia acá, R2 es más grande que R1. Si voy hacia abajo, R2 es más pequeño que R1. Por eso, hacia arriba positivo, hacia abajo negativo. ¿Está bien? Aquí este M recibe el nombre de orden de interferencia. ¿Está bien? Es el orden. Nos indica si es de primer orden, de segundo orden, de tercer orden. ¿Está bien? Entonces, nosotros vamos a tener lo siguiente. Significa de que en estos puntos, un poquito más acá, entonces nosotros lo que tenemos ahorita es que en estos puntos P, donde se da esta relación, en los puntos P, donde este delta es igual a m lambda, ¿qué es lo que vamos a obtener? Obtenemos, si están en fase, significa que el recorrido óptico es 0, coincide, ¿está bien? Entonces nosotros vamos a obtener máximos, ¿está bien? Máximos de interferencia. Por otro lado, ¿qué es lo que pasa si nosotros obtenemos no longitudes de orden entero, sino semientero? Entonces, en los puntos donde nosotros vamos a tener delta es un número semientero de longitudes de onda, obtenemos mínimos de interferencia. Eso es lo que nosotros tenemos, jóvenes. ¿Esto está entendido? Sí, profesor. Ok.
Ahora, esto nosotros lo tenemos en ausencia de medio. ¿Está claro? Si la propagación se realiza en un medio, debemos tomar la diferencia de caminos ópticos. Y en este caso nosotros tenemos que el delta lo expresamos como n R2 menos R1. Es decir, vamos a tener esta relación. Entonces, eso es el principio fundamental para obtener patrones de interferencia. Primero dividirlos por algún procedimiento. Ok, los dividimos. Estas han sido obtenidas de un mismo, ¿cómo se llama? Han sido obtenidas de una misma fuente, son coherentes, los dividimos de alguna forma y después los hacemos recorrer cierta distancia, un camino óptico hasta cierto punto, y ahí es donde nosotros apreciamos este patrón de interferencia.